Bien, siguiendo con esta sesión del día de hoy, vamos a ver acerca del recurso humano que interactúa en las entidades públicas y que interactúa en nuestras organizaciones. ¿Okay? Tenemos en este momento la oportunidad de trabajar con 5 generaciones juntas. Estamos en una situación histórica, digamos, en la cual es particularmente interesante, ciertamente, poder trabajar en este contexto donde hay 5 generaciones juntas. Habría que ver cuál es la más influyente de todas estas, habría que ver que efectivamente estamos en una mezcla única. Toda vez que inclusive en las entidades públicas hay jóvenes que ingresan al mercado laboral, que son muy jóvenes, digamos 18, 19 años, que vienen cargada con toda esa cultura que hemos visto anteriormente y que tiene por característica el ser informáticos, el tener a la tecnología bastante inmiscuida en su comportamiento diario inclusive. Y aparte tener a otros trabajadores que tienen características laborales bastante antiguas, digamos, en el sentido de que no manejan mucho la computadora, no manejan mucho la tecnología, y esto es ciertamente particular para nosotros los gestores de recursos humanos. Imagínense entonces en el contexto que como gerente de recursos humanos queremos hacer una actividad de integración. ¿Cómo podemos integrar gente que tiene características coyunturales, idiosincráticas, mentales, etcétera, diferentes, ¿no? Es algo particular. Unido a esto, vemos también que es harto difícil poder confluir en los centros de trabajo a gente con determinadas condiciones laborales diferentes, ¿no? Con determinados regímenes laborales diferentes. Es ciertamente particular. Pero centrándonos en el tema de las generaciones, vamos a nombrar una de ellas. Primero están lo que se llaman los veteranos, es gente muy, muy, muy antigua, que inclusive a la fecha sigue trabajando en las organizaciones. Estos veteranos tienen ciertamente algunas características particulares. En lo familiar, por ejemplo, las personas veteranas, que son seguramente algunas personas que están por jubilarse entre las entidades públicas, que es gente bastante grande, ellos provienen de una familia de tipo tradicional o familia nuclear. ¿A qué nos referimos con tipo de familia tradicional nuclear? Nos referimos a que existe mamá, papá y seguramente 5, 6, 7, 8 y hasta 12 hijos que tienen. Antiguamente era bastante común, digamos, que las familias sean bastante numerosas, seguramente entre sus papás, entre sus abuelos, seguramente tendrán, y sus papás, seguramente tendrán una familia bastante numerosa, ¿ok? Pensemos entonces en el contexto idiosincrático, en el contexto mental, cómo se han criado estas familias, de forma tal que las características de su crianza, digamos, finalmente la van a llevar a un contexto laboral, ¿ok? Y es interesante saber esto para poder conocer ciertamente cómo van a funcionar, o sea, el tipo de familia tradicional es gente seguramente que negocia mucho, es gente muy permisiva, toda vez que han convivido en un contexto familiar donde tenían que esperar para poder ver televisión, tenían que conversar, tenían que negociar entre los hermanos a fin de poder tener algún beneficio, etcétera, ¿ok? Estas personas, digamos, eran mil oficios, toda vez que tenían que trabajar para mantener justamente a estos 10, 11 o 12 hijos que tenían a cargo, ¿ok? Esos son los veteranos. Después de los veteranos existe lo que se llama los baby boomers. Los baby boomers son, tienen esta terminología, digamos, porque son los hijos post Segunda Guerra Mundial. Son los que a la fecha tendrían entre 53 y 70 años más o menos, ¿ok? ¿Qué características laborales tienen estas personas? Estas personas, si tú seguramente las llamas a una reunión en un centro de trabajo, etcétera, ellos son los primeros en llegar, te lo puedo asegurar. Ellos son las personas que están bastante, tú le puedes encargar algo y seguramente esta persona va a hacerlo eficientemente, no lo sé, pero efectivamente va a buscar hacerlo con el compromiso que corresponde. Los baby boomers, en un contexto familiar, digamos, ¿en qué contexto familiar han nacido? Como una familia desintegrada. ¿Y qué entendemos como familia desintegrada? Entendemos cuando, por ejemplo, la mamá y el papá, están divorciados y están separados. Entonces, idiosincráticamente,
Pensemos mentalmente cómo se han criado estas personas que son los baby boomers, con familias desintegradas, tratando de negociar con el papá para que pueda tener algún beneficio, con la mamá peleándose, etcétera. O sea, ¿por qué conversamos eso y por qué entiendo yo es importante que podamos conversar esto? Es importante porque esto nos da una línea de cuál es el perfil psicológico, ciertamente, o el perfil de personalidad de los servidores públicos y cómo nosotros debemos identificar a ellos con determinadas características y cómo nosotros podemos saber, digamos, sobre qué podemos trabajar con estas personas. ¿Ok? Entonces tenemos a los veteranos, a los baby boomers, que son lo que se llaman los trabajólicos, ¿no? Son personas, digamos, que trabajan mucho, son personas esclavas del trabajo y ven todas las posibilidades para poder laborar. ¿Okay? Entonces ahí tenemos dos tipos de generaciones, digamos, que pueden decir. Antes, inclusive, las generaciones, había una teoría que decía que las generaciones cambiaban cada 10 años, lo cual quiere decir que una persona de los 70s era diferente a los 80s, de los 90s, etcétera. Sin embargo, ya se dice a la fecha que estas generaciones cambian cada 5 años. Hay un señor que se llama... es el encargado de Leon Trachtenberg, que es un estudioso de la educación. Este señor refiere que ya las generaciones cambian cada 5 años, lo cual, digamos, ciertamente es lógico, es palpable, porque es muy diferente una persona de 20 años, un trabajador, un servidor público de 40 años o de 50 años, es totalmente diferente un servidor público joven de 20, 25 años o de 23 años, etcétera. O sea, ya las generaciones cambian radicalmente, ya casi no 10 años, sino cada 5 años, según lo que refiere este estudioso de la educación. Bien, otro de las generaciones que estamos conversando aquí se llama la generación X. Generación X son jóvenes o personas nacidas entre el año 65 y el 79 y que a la fecha seguramente en las organizaciones públicas que estamos trabajando tendrán puestos de directores, de jefes, etcétera. ¿Okay? Los generación X nacieron en un contexto familiar, digamos, donde los niños nacían con derecho. ¿Okay? Entonces, ya per se, cuando un niño nace, es que ya está impregnado de ciertos tipos de derechos, de cierto tipo de cobertura, digamos, que no existía en las generaciones anteriores. ¿Okay? Ciertamente los de la generación X dicen que los 40 son los nuevos 30, ¿no? O sea, buscan bajo cualquier contexto no envejecer, hacen determinadas actividades a fin de no envejecer también. ¿Okay? Luego de la generación X está lo que se llama la generación Y. La generación Y son jóvenes que han nacido entre el año 80 y el año 2000. Bien, dentro de esta generación Y, ellos nacen en un contexto familiar, igual como lo hemos estado viendo anteriormente, bajo un contexto de familias de tipo fusionadas. Pregunto qué son familias fusionadas, y familias fusionadas son cuando existe mamá con sus hijos, papá con sus hijos, y se juntan y tienen nuevos hijos, digamos, los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Ciertamente, entonces, ellos vienen y al contexto laboral, urgidos ya de una coyuntura y urgidos de un pensamiento y de una crianza bajo ese contexto de familias de tipo fusionadas, ¿ok? Es importante entonces, ¿por qué estamos viendo como ejemplo el tema de lo familiar? Porque, como les decía anteriormente, esto nos da un perfil psicológico, perfil personal de los servidores públicos y cómo nosotros, como gestores de recursos humanos, como entendidos de recursos humanos, tendríamos que gestionar de manera acertada a estas personas. ¿Okay? Estamos hablando entonces de la generación Y. Dentro de la generación Y existe un grupo etario que son las personas que van a ocupar el 35% de acá a 5 años, van a ocupar el 35% de la población económicamente activa en nuestro país, y estos son los millennials. Los millennials, entonces, son estas personas bastante jóvenes que recién se están incorporando al mercado laboral, que tienen determinadas características. Aquí en el Perú, inclusive, en el gobierno de Ollanta Humala se sacó una ley para los
no se le llaman los millennials en el Perú, sino se le llamaban aquí, recuerdo que se le llamaban los pulpines, no sé si recuerdan ustedes, y salió la ley Pulpín, que estaba urgida de determinadas características, pero que al final lo que se hizo es derogar esta ley. Pero digamos, en el Perú existen también estas personas, digamos, con estas características. Un toque que pase el avión, ¿ya? Mucha bulla creo que está haciendo, ¿sí? Ya, y después continúa normal, ¿no? Sí, claro, ya lo vas a cortar tú, ¿no? Sí. Ok, entonces los millennials, les voy a presentar a los millennials, ciertamente los millennials, como ves aquí, lo que piensa un millennial está publicado en el blog www, cualquier tipo de blog, su camiseta naturalmente las compran por internet, un día borracho lo grabaron, ahora es tendencia en YouTube, tiene una cuenta de Google Maps, él no camina, el millennial no camina sino navega, cuando sale a caminar es fácil, en su celular lleva el Google Maps o el Waze, toda su música la descarga de servidores, el Spotify y demás, él no habla sino tuitea y su cara estará en 800 fotos en el Facebook, digamos. Coloquialmente, digamos, este es la radiografía de lo que puede ser un millennials en la actualidad en nuestro medio. Pero laboralmente, ¿qué características tiene este millennial? El millennial, me van a decir seguramente ustedes que están escuchando esta sesión, que los millennials tienden a ser no muy comprometidos con el trabajo. Yo hago esta pregunta a mis alumnos y ellos siempre me refieren de que los millennials no son muy comprometidos, son personas que no les interesa mucho permanecer en una organización. Los millennials tienen lo que se llama un estilo profesional en formación, por eso justamente tienen esas características, o sea, como ellos consiguen muy rápido el trabajo, se pueden ir muy rápido del trabajo también. A una persona de 50 años, 40 años, tú le ofreces la posibilidad para que pueda firmar un contrato a tiempo indeterminado y para que pueda permanecer en una organización, esta persona sin pensarlo lo hace. Si tú le dices esto a un millennials que tienes planilla completa, 728 al régimen laboral, tienes, no sé, muchos beneficios, esta persona seguramente priorizará si el trabajo es sábado o no se trabaja sábado. Y si trabaja sábado, seguramente te va a rechazar la posibilidad laboral. ¿Por qué? Porque los millennials, como unas características laborales tienen, por ejemplo, o personales inclusive, ellos valoran mucho lo social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prefieren lo social, o sea, prefieren su espacio, valoran mucho su espacio social. El tema de que ahora en verano, por ejemplo, que viene, el hecho de poder tener, no sé, acceso a la playa, a otro sitio de temas, es ciertamente, es lo que buscan. O sea, los millennials, el trabajo no lo ven como un fin, el trabajo lo ven como un medio para el logro de los objetivos que tienen a nivel personal. Me explico. Ellos ven el trabajo como un medio para poder desarrollarse, ven el trabajo como un medio para poder socializar también, y ven el trabajo como un medio para obtener dinero, ciertamente, para lograr las cosas que tienen. ¿Okay? Las generaciones anteriores que hemos visto, lo que buscaban es el trabajo como un fin, o sea, era la consecución de lo que ellos buscaban. ¿Okay? Otra característica de los millennials es, por ejemplo, que son naturalmente muy creativos, tienen una curiosidad y grado de madurez, los hace poco estables laboralmente, lo que hemos estado comentando. Yo hace poco tuve unos jóvenes en una entidad pública también con esas características, y a los 4 meses me decían, jefe, ya llegué a mi techo, me dijeron en una oportunidad, claramente lo recuerdo, en el cual habían pasado 4 meses, ¿qué techo has llegado? ¿No? O sea, obviamente, como lo ven, siempre el tema de la rapidez y todo es inmediato, tomando en consideración lo que conversamos acerca de la interconexión, ellos requieren que permanentemente estén siendo felicitados. Los millennials tienden a publicar mucho en redes sociales, tipo Facebook, Instagram o lo que sea, y están en busca de que siempre les den like, digamos, para poner un ejemplo, ¿correcto? Entonces, haciendo un paralelo, una metáfora con las actividades de trabajo, lo que nosotros como gestores de recursos humanos, como líderes de recursos humanos tenemos que hacer con nuestros millennials es darle like en cada momento a través de la felicitación, a través de la palmadita en la espalda, para que ellos naturalmente se sientan reforzados también y quieran seguir trabajando con nosotros.
¿Okay? Otra característica de los millennials es que tienen procesan la información a velocidad muy digital. Le gusta la multitarea. Multitarea quiere decir que hacen 3, 4, 5 cosas a la vez y todas las hacen bien. ¿Okay? Es la multitasking. Prefieren los gráficos al texto y socializan en redes sociales. ¿Okay? Ya es algo ilógico, digamos, que en una entrevista de trabajo, sea entidad pública o privada, tú le preguntes al postulante si es que sabe o no sabe computación. Se entiende ya a través, no tan solo de los milenios, sino en general, el escenario de trabajo te indica que todos deben saber computación. Antes se decía que una persona analfabeta era aquella que no sabía leer ni escribir. A la fecha se dice que una persona analfabeta es aquella que no sabe ni inglés ni computación. Y hablamos de computación, ¿correcto? Así que esas, digamos, son algunas características de los servidores civiles que tenemos en nuestras entidades públicas. Un toque el avión, ¿ya? Ese entonces es el perfil de los servidores civiles, servidores públicos que tenemos en nuestras entidades. Es importante que hayamos repasado estas características del mercado laboral y repasado estas características de las generaciones en general, toda vez que nosotros es importante que podamos conocer y saber cuál es el perfil, digamos, general que tienen nuestros trabajadores y sobre eso poder crear, idear y ver la forma de poder llegar a ellos y gestionar mejor nuestros recursos humanos.